Bueno, pues con todo este tema del Me Too se han generado todo tipo de opiniones, desde las más extremas hasta muy pocas mesuradas. En términos generales ha sido una exacerbación, un sobredimensionamiento del tema hacia uno y hacia otro lado. Y en estos días, el martes en concreto, la periodista, la reportera de la jornada, Blanche Petrich, especialista en asuntos latinoamericanos, de derechos humanos y de movimientos sociales, publicó un texto fundamental en esta historia del Me Too en México y que tiene que ver justamente con su visión muy personal, pero que al mismo tiempo se convirtió en la visión de muchas y de muchos que suscribimos lo que ella pensaba. Así que me da enorme gusto, muchísimo orgullo y de verdad estoy feliz de tener aquí en el programa a Blanche Petrich. Muchas gracias por estar aquí, Blanche. Hola, Julia, ¿qué tal? Qué gusto tenerte. Al contrario, el gusto es mío. Oye, Dan, así para que todos estemos, digamos, en el mismo contexto, por quien no sepa de qué estamos hablando. El martes tú publicas un texto en el que líneas más, líneas menos, dices, al principio el movimiento Me Too me entusiasmó, me emocionó pensar en estas jóvenes fuertes, unidas, capaces de defenderse, como tal vez mi generación no pudimos hacerlo. Pero luego se salió de control y se convirtió en un tribunal sumario, histérico y acrítico, y con la muerte, el suicidio de Armando Vega Gil y con el tuit que se posteó desde ahí, donde decían es una forma ruin de ruin, hacerte cobarde, víctima. mátate, Exacto. chantajista. Tú dijiste, para mí el movimiento Me Too aquí se terminó. Sí. Cuéntanos un poco cómo nació este texto y qué ha pasado del martes al jueves, que no es mucho tiempo, pero sí han pasado cosas. Claro, bueno, mira, sobre todo tengo que decir que es un texto súper subjetivo. ¿Hay algo que no lo sea en estos tiempos? Hay cosas que son más, ¿no? Y te explico por qué. Porque yo soy reportera. Mi campo de trabajo es la información, no es la opinión, y mucho menos esta opinión íntima, personal. Yo ese texto lo escribí para poder dormir tranquila, porque verdaderamente me estaba removiendo muchísimas cosas, el ver cómo se transformaba un espacio para escuchar voces de denuncia, que estamos como mujeres súper empáticas, porque hubo testimonios muy valientes y muy importantes, cómo se iba aumentando el ruido, ¿no? Como en un estadio, y ya nadie se escuchaba, y predominaban unos mensajes tan de odio, tan revanchistas, de eso que yo creo que el movimiento feminista no tiene que ser. Vi muy lastimados amigos, a compañeros, algunos quizás muy metidos en, es que somos unos mulas y nos lo merecemos, y otros, que si yo, perdón, esta es una humillación pública que no me merezco. En ese dolor de estar procesando esto, estaba después de platicar con un amigo, viene la noticia y viene esta reacción del Me Too músicos, inaceptable. Y ya, entonces todo lo que estaba yo procesando lo volqué en un texto, me senté, me cerré en mi estudio, y no sabes cómo dudé darle send para subirlo al Facebook, ni siquiera le avisé a mis editores ni nada. Y a lo largo del día siguiente eso fue un gran boom, y el periódico lo recogió y lo publicó en el internet y en el impreso. Yo ni siquiera lo sabía. Para mí fue una sorpresa cuando abrí el periódico al día siguiente y lo vi impreso. Me emocioné mucho, me dio muchísimo gusto. Y bueno, así fue como se gestó. Me parece que se retomó en tantos lugares y tuvo tantos retweets y tuvo publicaciones y tuvo comentarios y se convirtió en trending topic. Te convertiste en trending topic justo porque lograste poner en palabras lo que muchos pensamos y sentimos. Se salió de control, se fue de las manos. Lo que tenía que haber sido un movimiento sí de denuncia, sí de unión entre las mujeres, de repente se convirtió en algo más bien revanchista, en algo donde no importa tanto los hechos, sino
la catarsis, la terapia, a veces incluso grupal. ¿Cómo ves tú el asunto que se ha discutido mucho del anonimato? ¿Tú estás a favor de estas denuncias anónimas en el contexto en el que estamos en México, donde a las mujeres muchas veces no se nos cree o casi nunca se nos cree? ¿Cómo lo ves? Mira, sí, en principio yo creo que el anonimato puede ser una herramienta importante siempre y cuando se sepa manejar. Y yo me imagino las plataformas, estas plataformas, uno yo sé que se llama Colectiva de algo, el Me Too Periodistas. Ajá. No sé quiénes sean las demás, porque ellas han mantenido su anonimato y yo creo que tienen razón y creo que además se tienen ahora más que nunca que proteger. ¿No? Porque ya ha habido amenazas de muerte también en Twitter inaceptables, no imperdonables. Eso también debería ser noticia. Pero en el periodismo de denuncia sabemos perfectamente bien que el off the record, el reservar la identidad de una fuente o de varias fuentes, las filtraciones, siempre son un recurso, sino, sobre todo en contextos como el mexicano, con tanta corrupción, con tanta violencia. Nadie hablaría. No habría ese periodismo de denuncia. Pero detrás de este campo muy delicado del periodismo hay una mesa de edición muy estricta, muy responsable, y reporteros muy estrictos y muy responsables. Entonces se va formando una cadena de confianzas con la fuente, de verificación de la información. La verificación es sagrada. Si no, corremos el riesgo de publicar una mentira y destruir tu nombre, que es lo único que tenemos los periodistas. Estas jóvenes o mujeres que están administrando las plataformas de los diferentes Me Too mexicanos, yo no sé cómo funcionan, pero no están teniendo el cuidado sagrado de cuidar la veracidad de la información en muchos casos y se aseguran de que no sea un bot, que sí exista una chica, pero lo que está contando esta persona es real. Y ahí no es una venganza, no es un invento, lo cual no quiere decir que no haya acoso en este país, por supuesto, digo. Entonces yo digo, bueno, en eso yo sí discrepo un poco con Marta Lamas o con Elenita Poniatowska. Yo sí creo que se vale el anonimato con todas las reservas y los candados y la responsabilidad de las plataformas, y no se tuvo ese punto. Ya, yo creo que a estas alturas ya han sido embarrados tantos nombres ahí que no sé si ya estamos a tiempo. ¿Cómo ves el futuro del Me Too mexicano? O sea, ¿va para alguna parte? Hoy hubo una expresión de disculpa ante las manifestaciones que habían tenido las administradoras, quienes quiera que sean de la cuenta, y tú pusiste, lo aplaudo, es de sabios rectificar, lo respeto, pero ¿hacia dónde puede ir el Me Too mexicano? Mira, yo no sé, pero a mí de todas maneras no me gusta que se abran heridas, y menos sobre la sexualidad, las relaciones de abuso y violencia que hay en el patriarcado, en este mundo de hombres en las distintas profesiones. No me gusta el Twitter, no me gustan las redes sociales, no hay la contención necesaria. Para mí, yo creo que no debe ser ese el espacio. No quiero que se interprete como que cállense, cierren las plataformas. Yo no estoy diciendo eso. A mí no me gusta que se discuta en eso, pero para muchas personas puede servir, ¿no? La mera verdad, lo que yo quiero enfatizar es que necesitamos seguir oyendo esas voces. Yo no estoy llamando al silencio. Estoy llamando a la prudencia, al cuidado necesario que requieren las víctimas y los acusados. Y que requiere el mismo movimiento, ¿no, Blanche? Porque en tu texto, de alguna forma, dejas ver que lo que ha pasado no fortalece el movimiento, aunque algunas voces piensen que sí. Yo coincido contigo y muchos miles que te retuiteamos y que te leímos y que te convertimos en trending topic por ese texto, coincidimos en que eso no fortalece el movimiento, todo lo contrario, lo debilita. Yo lo que sí espero, y estoy segura que así va a pasar, Me Too en Twitter es un momento. Lo que llevábamos viendo hace años es una nueva generación de chicas feministas que a mí me encantan, son sensacionales. Vemos unas radicales, ¿no? Esas que quieren sacar del contingente de una marcha contra la violencia contra las mujeres a Genaro Villamil y que lo sacaron a patadas. Mal, tache, así no.
Ellas no fueron las convocantes es un colectivo más amplio, pero los pañuelos verdes, las causas como las han abrazado, eso de ni una más, no solamente es indispensable, yo creo que van bien, ojalá que se expresen no solo en Twitter. O sea, yo lo que quiero decir es que yo sí confío que hay y va a fortalecerse otro tipo de feminismo en las nuevas generaciones. Un feminismo más reflexivo, menos incendiario tal vez, un poco más crítico de sí mismo. Lo que me preocupa es que sea incluyente, que no sea excluyente, ¿no? Que entendamos que en el feminismo pueden y deben militar hombres y mujeres. ¡Qué pena! No están de acuerdo las chavas, quieren la cancha solo para ellas, muchas chavas, no todas. Pero yo estoy segura de que no se va a poder. ¿Cómo vamos a marchar por un mundo libre de violencia, de todo tipo de violencias, desde las menos graves hasta la violación, los golpes y la muerte, el asesinato, el feminicidio? ¿Cómo vamos a avanzar solo las mujeres? También los hombres deben y están entrando en un proceso de reflexión de sus propias conductas. Y lo peor que puede pasar es que ciertas versiones radicales del movimiento cierren las puertas a esa inclusión de los compañeros para marchar juntos. De acuerdo, pues gracias por tu hombres reflexión. y mujeres mayores como yo, ¿no? Porque también ahora se está hablando que somos feminugerontocráticas o algo así, ¿no? Es otro tipo de discriminación. Claro. Sí, se está pidiendo lo que no se está ofreciendo. Exacto. ¿No? Se está pidiendo respeto a los derechos cuando no se están respetando los derechos. Así es. Muchas gracias, Blanche Petrich. No, gracias hombre, por de estar nada en aquí. el ombligo de la luna recargado y gracias sobre todo por tu reflexión inteligente y mesurada en estos tiempos incendiarios. Muchas gracias. Y mira que yo Esperamos soy bien vengas radical a pronto. veces, pero Yo sé, ahorita no. pero Sí. la mesura que has mostrado, de verdad, le agradezco mucho. Al contrario. Ojalá gracias. regreses pronto al ombligo de la luna porque estos Encantada temas van de a la vida. seguir en la palestra. Muchas gracias. Gracias. Muchas Nos vamos a una pequeña pausa para hablar de estos temas que nos incumben, que nos importan. Or small town serenade.